Nuestra firma está creada por un propósito: brindar una asesoría integral, innovadora y personalizada para fortalecer a todas las empresas, aplicando técnicas y soluciones locales de clase mundial. Buscamos construir experiencias únicas con nuestros clientes, ofreciendo mediante sus socios y asociados una extensa gama de soluciones empresariales, dando como resultado un servicio de alto valor agregado. Nuestros valores: integridad, excelencia, pasión, compromiso, trabajo en equipo, transparencia. Sectores: consumo, energía, recursos y manufactura, servicios financieros, gobierno y servicios públicos, ciencias de la vida y cuidado de salud, tecnología, medios y telecomunicaciones. Tu éxito está en nuestras manos y juntos lo lograremos. Balta, soluciones locales de clase mundial. Hola, estimados participantes, buenos días con todos. Es un honor y un placer darles una cordial bienvenida al webinar Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, de la teoría a la práctica, claves para su implementación efectiva. En este espacio virtual nos reunimos con el propósito de explorar y comprender la importancia y los desafíos que implica la protección de datos personales en la actualidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es un pilar fundamental para garantizar el respeto a la privacidad y la seguridad de la información de todos los ciudadanos. Su correcta aplicación es esencial para establecer una relación de confianza entre las organizaciones y sus clientes, empleados y usuarios. Durante este webinar, expertos en la materia nos guiarán a través de la teoría y la práctica de la ley, brindándonos conocimientos claves y soluciones concretas para su implementación efectiva. Analizaremos los aspectos legales y las mejores prácticas para cumplir con los estándares de protección de datos. Y también abordaremos cómo generar una cultura organizacional que promueve la seguridad y el respeto a la privacidad. Agradecemos sinceramente su participación, ya que su interés demuestra el compromiso que tienen con el cumplimiento normativo y el cuidado responsable de la información personal. Sin más preámbulos, los invitamos a sumergirse en este enriquecedor webinar, lleno de aprendizaje y conocimientos valiosos, con la certeza de que saldremos de esta experiencia con herramientas prácticas para llevar a la teoría de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales a la acción en nuestros respectivos ámbitos profesionales. Doy paso a nuestro comisario principal de AmCham Guayaquil,
Byron Figueroa, quien hará la respectiva presentación de los panelistas de hoy. Bienvenidos. Estimados socios, buenos días. Como parte de AmCham Guayaquil, pues les ofrecemos la más cordial de las bienvenidas y obviamente les aseguramos que este y otros eventos que realicemos desde la Cámara pues van seguramente a fomentar el interés y más que nada abrir la oportunidad para que ustedes puedan seguir trabajando de manera bilateral. Sin mucho preámbulo, pues les comento que el día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Garcés Hormiga. Él es máster en Administración de Empresas, tiene una especialización en Sistemas Gerenciales e Ingeniería. Su domicilio actual es Colombia. Tiene más de 30 años de experiencia en asesoría, 20 años en Deloitte. Fue socio de riesgos, Governance and Compliance Consulting, y es docente en programas de posgrado en materias de su especialidad. Cuenta además con algunas certificaciones como por ejemplo la ISO 22301, ISO 27001, ISO 31000 y algunas otras como por ejemplo PMP, Project Management Professional, CISA y demás. Adicionalmente nos acompaña nuestro asociado, el ingeniero Raúl González Carrión, quien es ingeniero en computación y máster en sistemas de información con especialización en compliance en anticorrupción. Maneja un diplomado en gobierno corporativo, Management System Administration, es perito judicial calificado por el Consejo de la Judicatura. Raúl cuenta obviamente con más de 17 años de experiencia profesional, de los cuales 15 años pues perteneció a la firma Deloitte. Actualmente es socio en Risk, Governance and Compliance Consulting y tiene más de 12 años de experiencia también como docente universitario a nivel de posgrado y revisor de tesis, instructor autorizado por PSB para los cursos de certificación internacional ISO. Obviamente todo lo relacionado al cumplimiento, riesgo, continuidad del negocio, antisoborno y seguridad de la información. Cuenta adicionalmente con algunas certificaciones, como por ejemplo la ISO 37301, ISECON, COSO, CISA, CDPC y demás. Y adicionalmente, finalmente, nos acompaña el abogado Cristian Bacrizo, máster y especialista en Derecho Tributario y Aduanero, socio de la firma Balta Tax and Legal. Tiene más de 18 años de experiencia en el área de consultoría legal y tributaria y corporativa. Fue formalmente ex gerente senior y legal de Tax, del Legal and Tax in Deloitte, el líder nacional, fue líder nacional del área de Tax Controversy en Deloitte también, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, exdirector jurídico de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Actualmente asesor de corporaciones multinacionales, incluyendo compañías en el sector industrial, aeronáutico, comercial, telecomunicaciones, servicios, entre otros. Adicionalmente es catedrático universitario en Derecho Tributario y Laboral, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador y obviamente, como les había comentado, socio en Balta Ecuador. Como parte de la Cámara, pues bienvenidos y le doy paso a los panelistas para que continúen con este importante evento. Muchas gracias por su atención y participación. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Para iniciar con nuestra agenda, yo voy a ser el moderador para esta charla, junto con Cristian, Raúl y Carlos. Vamos a ver 5 aspectos principales rápidamente. Inicialmente conversaremos con Cristian el tema legal, el panorama legal de los datos personales tanto internacional como localmente, conceptos básicos. Junto con Raúl veremos la problemática en el Ecuador, componentes claves de un programa de protección de datos personales. Finalmente, y como una parte muy esencial en esta charla, la experiencia ya probada de algunos años de nuestro colega de Colombia, país en el cual el tema de datos ya tiene más de 10 años, tanto en su implementación como en su ejecución y sanciones. Junto con Carlos veremos la experiencia en la práctica, que es lo que esperamos que suceda acá en el Ecuador, y las expectativas. Finalmente tenemos conclusiones y recomendaciones y al final de la charla tenemos una noticia adicional que comentarles respecto a la evolución de este webinar. Con ustedes doy paso a Cristian Baquerizo. Cristian. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Raúl. Gracias, Carlos. Gracias, participantes. Bueno, es importante y relevante poder hablar relacionado a la implementación de la Ley de Protección de Datos. Básicamente, esta charla nos hemos enfocado no solo a hablar desde el aspecto jurídico,
el aspecto jurídico es relevante, el aspecto jurídico y los conceptos, los principios jurídicos son bastante relevantes para poderlos implementar, y también es relevante también para poder tener una defensa correcta, ya sea en la parte administrativa, cuando ya exista una superintendencia de protección de datos, en la parte administrativa, como en la parte judicial, ya sea por el área contencioso administrativa o ya sea por el área civil por temas de indemnización de daños y perjuicios, o en materia penal también, en el caso de que existan ciertas violaciones que impliquen temas de delitos de información. En todo caso, es importante y relevante hablar de los conceptos jurídicos, los vamos a tocar en la presente charla, pero más importante en este momento es la implementación, porque una correcta implementación con expertos técnicos definitivamente va a ser mucho más fácil para nosotros los abogados poder tener una correcta defensa en un eventual proceso administrativo o judicial. En todo caso, es importante y relevante identificar que en la región ha existido un desarrollo importante con respecto a la protección de datos. Ecuador fue uno de los últimos países el cual promulgó esta norma, la promulgó en el 26 de mayo del 2021, y quedando atrás Bolivia y Venezuela, que aún no tienen una norma de protección de datos. En todo caso, Colombia ya tiene algunos años en la implementación. Carlos, quien es asociado de nosotros, tiene muchísima experiencia, no solo en Colombia, sino en la región, relacionados a temas de implementación de protección de datos. Y es por eso que nos ayuda con esta experiencia, con la finalidad de poder tener un buen soporte técnico tanto en la implementación o un eventual peritaje o proceso judicial o un desarrollo técnico en un posible proceso judicial o administrativo. Y en el mundo vemos que tanto en Latinoamérica, en esta lámina vemos tanto en Latinoamérica como en Europa, e inclusive en África, ya existen normas de protección de datos. Entonces, ¿cuál es el fondo del tema? El fondo del tema es que existe una globalización total con respecto a la protección de la información de las personas naturales. ¿Por qué digo protección? Porque la norma establece que son datos personales, es cualquier información o dato que pueda identificar a una persona natural, ya sea directa o indirectamente. Eso es lo que te dice la norma ecuatoriana. Entonces, eso es lo que trata la norma, proteger la información de las personas naturales. Sigamos. Un poco el desarrollo de la normativa ecuatoriana se dio y en el año 2008, en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece y se reconoce el derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, esto se durmió algunos años y recién en el 2017 la DINERDAP, Dirección Nacional de Protección de Datos, trabaja en un proyecto. Este proyecto lo trabaja junto con el BID, con la Unión Europea, con la finalidad de que se ajuste a los estándares internacionales. Un muy buen proyecto, un proyecto bastante adecuado a los estándares internacionales, y este proyecto se presenta a través del presidente de la República como proyecto de ley a la Asamblea en el año 2019. Y este año 2019 es muy importante y relevante, que en unos momentos se los explico por qué es tan relevante en este caso de protección de datos. En el año 2019 se presenta esto a la Asamblea, en el año 2021 la Asamblea aprueba el proyecto, sanciona y publica en el registro oficial en mayo del 2021. ¿En qué estamos en el presente momento? El presente momento, de acuerdo a reuniones que hemos tenido con la Dirección Nacional de la DINERDAP, sabemos que en junio del 2022 la DINERDAP presentó el proyecto a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que sea revisado este reglamento de aplicación a la Ley de Protección de Datos. Entiendo que la Secretaría de la Presidencia, de la información que tenemos, ha revisado al detalle. A la presente fecha, ya ha pasado más de un año, un mes, a la presente fecha aún no promulgan este reglamento, y bueno, y estamos en la expectativa para ver el reglamento y un poco esclarecer ciertos conceptos que a la ley a lo mejor son muy generales. En todo caso, ¿por qué decía que en el 2019 era un año muy importante? Es muy importante en razón a que existió una grave filtración de datos informáticos por parte del gobierno ecuatoriano, o por parte de información de datos públicos que manejaba el Ecuador, en razón a que hay una investigación de una compañía que se llama VPN Mentor,
Esta compañía se dedica a ver temas de fraudes informáticos, debilidades en temas de sistemas informáticos, y esta compañía en este año 2019 identifica una vulneración de información de ecuatorianos, de ciudadanos ecuatorianos. Así hace su análisis en su informe. Identifica que casi la mayoría de los ecuatorianos tienen vulnerada su información. ¿Cómo lo identifica? Ve y analiza a través del sistema, a través de la web, ve y entra a un servidor domiciliado en los Estados Unidos con casi 18 gigas de información. Ese servidor, ¿quién era el propietario? Era una compañía ecuatoriana de marketing y publicidad. Entonces, dentro del análisis y la información que emite esta compañía BPM Mentor al Estado ecuatoriano, dice que existe una fácil vulneración. Cualquier persona podía ingresar, cualquier persona con mediana conocimiento técnico podía ingresar al sistema, y dice, bueno, ojo con esta filtración. En esta filtración hemos identificado números oficiales de identificación del gobierno ecuatoriano, números de teléfono de personas naturales, registros familiares, historias educativas, registros de trabajo, bueno, y un sinnúmero de información. Inclusive podían identificar los vehículos que podían conducir ciertas personas naturales. Entonces, el análisis y la conclusión que hace esta compañía BPM Mentors dice, oye, tengan cuidado, gobierno ecuatoriano, porque puede existir un robo de identidad e inclusive fraudes financieros. El gobierno ecuatoriano actuó de inmediato, bloqueó el servidor. Sin embargo, BPM Mentors dice, bueno, independientemente de que lo hayas bloqueado, sí, ahorita no hay acceso, pero en su momento pudo haber exceso de gente malintencionada o personas que se dedican a temas de fraude. En todo caso, esa vulneración provocó que, por eso que decía, era muy importante en el 2019, provocó que el Ejecutivo impulse aún más el tema de la Ley de Protección de Datos. Eso es como un antecedente general que ya nos vimos nosotros como ecuatorianos desprotegidos en nuestros datos personales. Tanto es así que se dice que pueden estar casi el 100% de los ecuatorianos identificados en esa base de datos. Muy bien, en resumen, la Ley de Protección de Datos se encuentra vigente desde el mayo 26 del 2021, desde mayo del 2023, mejor dicho, desde el 26 de mayo del 2021 ya existía la obligatoriedad de hacer una implementación, hacer procesos internos por parte de los obligados en cumplir con esta Ley de Protección de Datos, y en el 26 de mayo de 2026 ya se establecen los procedimientos para las sanciones por medidas correctivas o sanciones ya específicas de multas. Entonces ustedes me dirán, y muchas personas se preguntan, bueno, ya estamos 26 de mayo del 2020, ya pasó 26 de mayo de 2023. No existe una superintendencia de protección de datos, no existe un reglamento. ¿Podría ser yo sancionado? Sí, sí podría ser sancionado en lo posterior por la misma superintendencia en el caso de que hayas incumplido con la Ley de Protección de Datos, no hayas implementado esta ley y estés vulnerando temas de protección de datos, sí podría ser sancionado en lo posterior. Independientemente de eso, también los perjudicados pueden iniciar acciones civiles, constitucionales, penales, dependiendo del caso específico. Entonces, en resumen, la ley de protección de datos ya está vigente desde el 2021, existió la obligatoriedad legal de hacer una implementación, y a partir de 26 de mayo de 2023, efectivamente, si estamos incumpliendo, estamos expuestos a sanciones que pueden ser muy importantes y que lo vamos a ver en lo posterior. Muy bien, en resumen, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Cuál es la normativa legal que existe? Existe la DINERDAP, ya ha emitido ciertas resoluciones que las hemos presentado aquí, también, para ya la implementación de las entidades públicas o privadas en materia de gestión de riesgo y evaluación del impacto, que es lo que vamos a ver después con Raúl y Carlos, políticas de protección de datos personales y acuerdos de confidencialidad. Asimismo, la Superintendencia de Bancos ha implementado ciertas resoluciones para las instituciones reguladas por el sistema financiero para que tengan un plan de implementación. Y la Presidencia de la República actualmente, como les decía, tiene un año, 2 meses, un año y un mes aproximadamente revisando el reglamento de protección de datos. Aún no sale promulgado, no tenemos una superintendencia tampoco. Entonces, bueno, estamos en stand-by por el lado de la Presidencia de la República.
En todo caso, podemos seguir, Fernando. En todo caso, existe ya normativa para que pueda existir ya una implementación y posibles y eventuales sanciones. Las principales disposiciones de la Ley Orgánica de Datos será aplicable para los datos personales a cualquier base de datos que les haga susceptible al tratamiento de naturaleza pública o naturaleza privada. Eso es la aplicación de la Ley de Protección de Datos. Sigue, Fernando, por favor. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Quiénes no están obligados a cumplir con esta Ley de Protección de Datos? Porque, bueno, uno recibe muchas consultas de compañías, tanto de personas naturales o personas jurídicas o empresas, que piensan que no tienen la obligación legal. Sin embargo, la norma jurídica establece las excepciones taxativas, y solo estas personas no deberían cumplir. Primer caso, personas naturales que utilicen estos datos en realizar actividades familiares o domésticas. Personas fallecidas, es lógico. Datos anonimizados, que cuenten de dejar de ser, aplica la ley. ¿Qué son datos anonimizados? Son datos en los cuales yo no puedo identificar quién es él. Son datos anónimos y no puedo identificar quién es la persona natural. Actividades periodísticas, entre otros contenidos editoriales. Datos personales cuyo tratamiento se encuentra regulado con la normativa especializada, especialmente en temas de gestión de riesgos de desastres naturales, de seguridad y defensa del Estado, de acuerdo. Datos o bases de datos establecidas para la prevención, investigación, detección o funcionamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, llevado a cabo por organismos estatales competentes para el cumplimiento de las funciones legales. Un ejemplo de esto es la UAFE. Todos esos datos no estarían regulados. Y datos que identifiquen o hagan o hacen identificable a la persona jurídica, por ejemplo, su nombre comercial, su RUC, etcétera. Y esto es muy relevante porque, basado en este marco jurídico sobre los principios, se desarrollan ya los cumplimientos por parte de los responsables o encargados sobre la normativa legal. Entonces, existe el principio de juridicidad, que es el principio de que se tiene que cumplir con la norma, constitución y las normas relacionadas a la Ley de Protección de Datos. Lealtad, que no se puede hacer con estos datos, temas ilícitos, transparencia de la información. La finalidad, tiene que tener una finalidad específica de estos datos que yo he entregado como persona natural a un encargado, yo como titular a un encargado. Pertenencia y minimización de datos personales tienen que ser pertinentes. Los datos que yo entrego tienen que ser pertinentes para lo que yo he delegado. Confidencialidad, es claro, las personas que mantienen los datos tienen la obligación de mantener una confidencialidad de la información. Calidad y exactitud, debe ser exacta la información que se mantiene. Conservación de la limitación del plazo. Todas las personas que reciben datos por parte de nosotros tienen un límite del plazo. Eso después lo explicará Carlos, porque hay ciertas excepciones ya en la práctica, aunque no en la ley, pero hay ciertas excepciones, y Carlos ha tenido muchísima experiencia en la parte regional en estos temas. Seguridad de datos de integridad y confidencialidad, responsabilidad proactiva y demostrada. Este es el punto más relevante. Las personas que manejan datos personales deben demostrar ante la autoridad que han manejado proactivamente la información. ¿Qué es demostrar proactivamente? Haber hecho todas las matrices de riesgo, haber mantenido todas las seguridades en los diversos sectores de la empresa, con la finalidad y de justificar tanto al titular como a la autoridad de control que se ha llevado de manera proactiva y demuestra que lo ha manejado de forma correcta. ¿Qué pasa si no lo demuestra? Definitivamente podría incurrir en sanciones que lo vamos a ver en lo posterior. Aplicación favorable del titular. ¿Qué es aplicación responsable del titular? Esta aplicación responsable del titular es realmente la responsabilidad que tiene de manejar esta información basado a lo que el titular le entrega a la persona que maneja datos. Y independencia de control. Independencia de control es que esta autoridad tiene independencia total de control. En el caso de aplicación favorable del titular, es importante indicar que aquí la norma también establece, como lo vemos en materia laboral o lo vemos en materia penal, indubrio pro labore en materia laboral o indubrio pro reo en materia penal.
acá si existe en este tema de la aplicación del principio de favorable al titular, en el caso de que exista algún tema de discrepancia, una norma, una interpretación que no sea correcta, siempre vamos a considerar la norma a favor del titular. ¿Quién es el titular? Es la persona que entrega sus datos. Muy bien. Existe un régimen sancionatorio que se encontró suspendido hasta mayo 25 del 2023. Existen medidas correctivas. ¿Cuáles son las medidas correctivas? El cese de tratamiento bajo condiciones o plazos. La autoridad de control puede solicitar que cesen el tratamiento de los datos que se manejan. Eliminación de los datos. Este es un punto relevante que también Carlos lo va a exponer después. La norma te establece eliminación de datos, pero existen ciertas instituciones que no van a poder cumplir con esto, que es imposible técnicamente cumplirlo y que Carlos lo va a exponer basado en la experiencia que tiene. La imposición de medidas técnicas, jurídicas, organizativas o administrativas a garantizar un tratamiento adecuado de datos personales. Entonces, la autoridad de control puede establecer medidas técnicas, medidas jurídicas para que las personas que manejan los datos lo adecúen correctamente, independientemente, y como lo dijimos inicialmente, los titulares pueden iniciar acciones constitucionales, civiles o penales en cualquier momento en el caso de incumplimiento de la ley de protección de datos. Muy bien, existen infracciones leves e infracciones graves. Infracciones leves del responsable, infracciones graves del responsable, infracciones leves del encargado e infracciones graves para el encargado. Muy bien, dentro de las sanciones por infracciones graves, para los funcionarios públicos, para los trabajadores que están bajo el servicio público, las empresas públicas o las instituciones públicas que no se adecúen correctamente a la ley de protección de datos y a estos servidores que estén como encargados o responsables, puede existir una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados como una sanción grave. Muy bien, y para una entidad de derecho privado, la sanción grave, que es una sanción muy importante, se aplica una multa del 0.7% y el 1% calculada sobre el volumen de negocio correspondiente al ejercicio económico anterior a la imposición de la multa. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley dice que se considera el total de ventas, ya sea por servicios o bienes, menos los impuestos, el impuesto al valor agregado, menos los impuestos que aplicaren por ese ejercicio fiscal. Entonces vemos que puede ser una multa muy, muy importante. Y en caso de sanciones leves, los porcentajes son menores. La multa para funcionarios públicos es de 1 a 10 salarios básicos y para las entidades de derecho privado es del 0.1% y el 0.7%. También sobre el volumen del negocio, también aplicando las disminuciones del impuesto agregado o cualquier otro impuesto. Eso es lo que dice la ley al respecto. Es importante también y relevante hablar que existen categorías especiales. ¿Qué quiere decir categorías especiales? Que deben haber tratamientos más sensibles por parte de la persona que está encargada de los datos, mucho más sensible para poder manejar esta información. Realmente vemos que el tema de la incidencia especial está en los datos de niños, de niñas adolescentes, datos de personas discapacitadas y de sustitutos relativos a la discapacidad, datos personales de personas fallecidas, datos de salud, datos crediticios, entre otros. Esto es un tema sensible que las compañías o las empresas deben manejar con mucho cuidado. Ok, aquí es relevante. Sí, discúlpame, solamente para comentar, para todos nuestros asistentes, tenemos el link de comentarios de los cuales pueden hacer preguntas para durante la charla poderla presentar a los panelistas y también cualquier duda o comentario para poderlo gestionar acá de forma interna. Sigue, Cristian. Muy bien, yo me voy a tomar unos minutos más porque tengo que darle paso a Raúl, 1 o 2 minutos más, a Raúl y a Carlos. Entonces, bueno, y aquí esto es relevante porque, bueno, esto no es nuevo, como les decía, esto ya en la región se ha aplicado. Las multas han sido muy importantes en el último año. En Colombia se pudo ver una multa de 13.500 pesos, de 3.6 millones de dólares en total de recaudación. Podemos seguir, Fernando. Asimismo,
En Perú también hemos visto multas muy importantes ya en la implementación y en las sanciones que han tenido. Estos solo son la data que tenemos con respecto a las sanciones. No hemos podido obtener la data con respecto a vulneraciones del titular en procesos judiciales o procesos constitucionales, ya sean civiles o constitucionales, de daños y perjuicios. Esa data no podemos conseguir, pero estos son sanciones por parte de la autoridad de control. Asimismo, en Argentina vemos que han existido algunos requerimientos y algunas sanciones a las que no cumplen esta sanción. Son los puntos que me ha tocado tratar. Es importante y relevante para todo nuestro público que este tema no lo podemos enfocar solo desde el punto de vista jurídico. Nosotros los abogados podemos defenderlo, podemos hacer una buena defensa, como les decía inicialmente, administrativamente o judicialmente, siempre y cuando tenemos un buen soporte técnico, tanto en la implementación como en los posibles peritajes que puedan existir en un eventual proceso judicial. Es por eso que ahora le doy la palabra a los expertos en esta materia, a los que han tenido experiencia en esta materia. Carlos ha tenido muchísima experiencia en la parte administrativa, en la parte judicial, en la implementación. Entonces, tanto Carlos como Raúl nos van a ayudar a poder un poco desarrollar este tema ya desde el punto de vista técnico. Carlos, te doy la palabra. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Un buen día para todos. Bueno, vamos a entrar más en detalle sobre lo que es las definiciones de ley y cómo se deben entender, tanto desde el punto de vista de la literatura de la ley, pero también desde el punto de vista de la experiencia, como lo dice Cristian. Nosotros en Colombia tenemos la ley desde 2012 y un poco lo que vemos, el camino que está recorriendo Ecuador, pues nos hace recordar un poco cuando nosotros también aquí en Colombia empezamos con la misma ley. En el cual pues hay una serie de conceptos básicos iguales y algunas particularidades lógicamente de país. Lo primero es ¿qué son datos personales? Los datos personales, acorde con la definición de ley, es todo aquel dato que me permite identificar una persona natural de manera directa o indirectamente. ¿Esto qué implicación tiene? Pues veamos que la identificación de una persona no solamente es sus datos físicos como tal, sino que también puede ser una imagen, la voz, en fin, no solamente son datos de nombre, de cédula, de dirección, de correo electrónico. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con este alcance. Es identificar una persona, y yo una persona no solamente la identifico a través de su nombre o su cédula, también la puedo identificar a través de una imagen de video, por ejemplo, o a través de una grabación de su voz. Ejemplos de información que son de personas como nosotros, pues nuestros nombres y apellidos, lógicamente, la dirección en donde vivimos, el correo electrónico que sea del tipo carlos.garces@gmail.com, es mi correo personal. La cédula, claramente, porque es la identificación que yo tengo ante el país. Siguiente, por favor. Que en este caso no son datos personales, para que también tengamos muy clara esta digamos, diferenciación. No son datos personales todo aquello que tenga que ver con empresas, con personas jurídicas. Para el caso de Ecuador, el RUC, claramente, la razón social y aquellos correos electrónicos, por ejemplo, que sea el cargo@empresa.com, por ejemplo, socio@rgc.com o rgc.com.es, como sea. Esos datos no son de personas, no me permiten identificar una persona como tal. En este caso, este tipo de datos no son objeto del alcance de la legislación que estamos hablando. Siguiente. Como bien lo expresaba Cristian, veámoslo de una manera, tenemos el universo de datos de que maneja toda empresa en este caso. Dentro de ese gran universo de datos tenemos un subconjunto que son los datos de personas, es decir, los datos de todas las personas como cada uno de nosotros que tenemos matriculados o registrados en esas empresas a raíz de los diferentes productos o servicios que nosotros consumamos de esa empresa. Ese subconjunto de datos personales a su vez tiene un subconjunto que son los datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Son todo aquel dato que si se hace un inadecuado tratamiento o se manejan de manera inadecuada, me puedan generar incidentes contra los derechos y libertades fundamentales de cualquier persona. Ejemplo, religión, sexualidad, temas de datos clínicos, temas de datos de menores de edad, por definición son sensibles.
Entonces, estos datos o este subconjunto de los datos personales tiene que tener una especial protección y de entrada su tratamiento está prohibido. ¿Qué quiere decir que el tratamiento esté prohibido? No quiere decir entonces que yo no lo pueda manejar ni yo lo pueda tener en mi organización. Sí lo puedo, pero tengo que tener, digamos, unas autorizaciones puntuales frente al titular o al representante legal de ese niño en caso pues que sea un menor de edad. Entonces, estos datos sensibles hay que ponerle mucha atención. Les pongo un ejemplo práctico. Casi toda empresa tiene una lista de los hijos de los empleados con la edad y fecha de nacimiento para poder darle el regalo en Navidad. Si yo no manejo esta información de manera adecuada y eso se filtra o se utiliza para fines, digamos, diferentes a los que yo quiero, pues podría yo verme en algún tipo de sanción. Entonces, recordemos, datos generales, datos, subconjunto datos personales, subconjunto datos personales, datos sensibles. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la protección de datos? Entonces, la protección de datos básicamente son todo el conjunto de medidas técnicas y jurídicas que una organización debe implementar para garantizar que esos datos personales de esas personas que están en cualquier tipo de base de datos, ya vamos a ver que no solamente son las digitales, esté segura ante cualquier posible intento de acceder a esa información por parte de personas no autorizadas o inclusive por parte de personas autorizadas para hacer un uso diferente al que se recolectó. Entonces, por ponerles un ejemplo, yo recolecté la información de cada uno de ustedes para mandarles información de los webinars de AmCham, pero resulta que aprovecho para mandarles publicidad de mi empresa particular personal que vende velas, por poner cualquier ejemplo. En ese caso, yo estoy haciendo un uso indebido porque yo a ustedes les recolecté la información para mandarles los webinars de AmCham, no para mandarles otra cosa. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bases de datos personales. En la ley hay una obligación de todas las empresas para registrar ante la autoridad que todavía, digamos, en Ecuador no se ha definido quién, cuáles son las bases de datos con información de datos personales. Entonces, aquí hay que tener mucha claridad. Una base de datos con datos personales no son única y exclusivamente aquellas bases de datos que hacen referencia a los aplicativos que yo trabajo normalmente en mi organización. Es decir, aplicativos como la nómina, como la contabilidad, como los proveedores, los clientes, en fin, no son únicamente esos. Aquí dentro de bases de datos personales también se cuenta todos los Excel, Word u otras herramientas tecnológicas que yo maneje en mi día a día que tengan datos personales. De igual manera, como lo hablamos hace un momento, no solamente esos datos de nombre, apellido, dirección, como lo hemos hablado, correo electrónico, sino también aquellos datos que me permitan identificar a una persona. Los videos, por ejemplo, que yo tengo casi siempre en mis organizaciones, en los circuitos cerrados de televisión, pues claramente están grabando las personas. Eso es otra base de datos. Por ejemplo, call center. Cuando en el call center yo recibo la llamada, sí, empresa tal, lo puedo guiar, sí, pero esta llamada va a ser grabada, deme sus datos pues para verificar en la base de datos o verificar en alguna parte. Eso también es un tema de base de datos. Hay que tener, digamos, criterios establecidos para poder identificar cuáles son esas bases de datos, porque puedo caer en extremos. O bien decir que son 2 o 3, que uno por experiencia ya sabe que dependiendo del tipo de empresa, cuando le dicen cuántas bases de datos con datos personales identificó, 2, uno ya sabe que por ahí estamos mal. Pero cuando me dicen 727, 531, 200, qué sé yo, uno ya también dice, aquí se le fue la mano. Hay que saber cuándo es Excel, cuándo esa carpeta, cuándo es el listado físico, porque también los datos pueden ser físicos, cuándo se convierte en una base de datos que tengo que registrar. Hay ocasiones en las cuales no, y eso hay que tener muy claros los criterios, porque esto después hay que administrarlo, hay que gestionarlo. Esto no es que le tomé la foto y ahí sí me quedé. No, señor, esto hay que mantenerlo vivo en el tiempo. Por lo tanto, si yo tengo 500 bases de datos, pues usted tiene que gestionar la seguridad de las 500 bases de datos y mantener pendiente de ellos. Obviamente 500 es diferente a tener 50, entonces hay que saber hacerlo. Siguiente, por favor. Tratamiento de datos personales. Yo recopilo información o recolecto información de mis personas o de mis, ya vamos a ver que llaman titulares ante la ley,
para algo. Yo tengo que hacer algo con esa información. Yo no recopilo la información para guardarla y no hacer nada. Entonces la ley me dice, señores, ustedes van a recopilar esa información para hacer un conjunto de operaciones sobre los datos personales, automatizados o no automatizados o parcialmente automatizados. Ese tratamiento de datos personales se va a convertir en algo que se llama las finalidades, es decir, ¿para qué yo obtengo la información de cada uno de ustedes? La obtengo para darle información de mis productos, la obtengo para registrar a mis empleados, por ejemplo, ante la seguridad social o ante X, lo que sea. La recopilo para, por ejemplo, en el sector salud, para tener su historial clínico y hacer todo el tratamiento de los exámenes, en fin. Sector financiero, lo obtengo porque usted es mi usuario, le tengo que dar datos de las tasas, del estado de su crédito, en fin. Estas finalidades que corresponden al tratamiento deben ser claramente definidas. Esto, digamos, es otro punto de partida de la ley. Yo tengo que decirle, señor Carlos Garcés, yo voy a recolectar su información porque con ella voy a hacer ABCD. ¿Sí? Tengo que ser claro. Y esto funciona para cualquier tipo de persona, llámese empleado, proveedor, cliente, accionista, por poner un ejemplo. Tengo que ser claro con cómo o para qué voy a hacer la recolección de información, cómo la voy a tratar. Siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, la ley me define unos actores. En este caso hemos traído los principales 6 actores. El primero, el titular. El titular, para no confundirnos, somos todos y cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros personas naturales cuya información va a ser objeto de un tratamiento. Nosotros somos los propietarios de esa información. Y en la ley tengo derechos y tengo deberes. Uno de los principios, ya los comentó Cristian, pero también yo tengo unos derechos que son poderle pedir al responsable, que ya lo vamos a definir, pues que tenga una serie de actividades con mi información. El responsable en este caso es, para ponerlo de maneras prácticas, la empresa que recolecta la información del titular. Es decir, son todas aquellas entidades que deciden sobre la finalidad y tratamiento de los datos personales. Recuerden, la empresa es la que dice, yo recopilo una información para hacer con ella A, B, C y D. Y eso se lo tengo que decir al titular, señor, la información que yo voy a recopilar es para estas finalidades, no más de las que yo estoy estableciendo. El encargado de tratamiento de datos personales es aquel tercero que obra por contrato del responsable para ejecutar actividades del responsable con información de los titulares que recolectó el responsable. ¿Qué es todo este jeroglífico? Muy sencillo. Ejemplo particular. Yo en mi empresa me dedico a temas de auditoría y consultoría. Yo no soy experto cobrando cartera. Entonces, cuando tengo clientes morosos, ¿qué hago? Pues que lo que muchas empresas hacen, llaman a la empresa especialista en cobro de cartera, y la empresa me dice, con muchísimo gusto, pero pues mándenme información para saber a quién tengo que llamar. Yo, responsable, le tengo que mandar información de esos titulares al encargado para que, en este caso, el ejemplo, ellos se encarguen de llamar y cobrar. Ese contrato, como para mí, yo estoy contratando un tercero, persona natural o jurídica, no importa, y para que él ejecute la labor que yo necesito, para la cual lo contraté, le tengo que mandar información de datos personales, él se convierte en encargado. Y allí hay que tener también especial cuidado porque le tengo que hacer firmar unos contratos de encargado que tienen unas cláusulas específicas, tengo que tener pues una serie de monitoreo, porque el día que el encargado hace un uso indebido de esa información que yo le pasé, los responsables ante la ley somos el encargado y soy yo, como empresa responsable. No es que se transfiere la responsabilidad. La otra definición de la entidad certificadora, entidad certificadora, esto lo define la ley, es una entidad que está reconocida por la Autoridad de Protección de Datos Personales, que según la ley dice que podrá de manera no exclusiva efectuar revisiones y certificaciones en materia de protección de datos personales. Todavía, digamos, la ley define este tipo de entidades, pero no establece quiénes son. La Autoridad de Protección de Datos Personales, ya lo hemos escuchado, es una autoridad pública independiente que se encarga de supervisar que esta ley se esté aplicando y entendemos que en Ecuador todavía no hay una formalidad de quién va a ser esa autoridad. Y por último, el delegado de protección de datos personales,
La ley dice, señores, empresas, usted tiene que definir al interior de su empresa quién va a tener el rol de delegado de protección de datos. Es aquella persona dentro de la empresa, dentro del responsable, que se encarga de alguna manera de estar verificando que este sistema, este programa, se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Y aquí hago una claridad. En Colombia hace 10 años nos pasó y casi que lo que está pasando ahorita en Ecuador y en otros países de la región. Salió la ley, nadie le hizo caso, dijo, esto es una ley como cualquier otra. El plazo era implementar de un año, igual que ustedes. Se iba a efectuar el plazo del año, todo el mundo salió corriendo en el último momento, ¿qué hay que hacer? Hay vacíos, autoridad, en este caso la autoridad en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, hay vacíos, la autoridad dijo, que está bien, vamos a sacar unos decretos aclarando, reglamentos, en fin, un año más de plazo para implementar. Como buenos colombianos o buenos latinos, qué sé yo, al siguiente año, a último momento corriendo, señores regulador, oiga, tenemos otra vez dudas, el regulador le dijo, lo siento, ya todo está aclarado, lo que haya que aclarar adicional son temas puntuales, la ley ya tiene vigencia hace 2 años, y empezó, pues como digo yo, Cristo a padecer, la gente corriendo último momento. Esto es, todos los años ha venido creciendo las quejas, las multas. Entonces esto es un tema no de un solo momento, no es que me tomé la foto y salí bonito y ya me desentendí el tema, no, eso es un tema como los sistemas hoy en día, como los programas que hay que mantenerlos. Entonces la ley te dice, empresa, usted tiene que tener el rol de delegado. ¿Qué es el rol de delegado, Carlos Fernando? Es una persona entonces que hace usted, como digo yo, los viernes de 4 a 6 antes de que vaya para la casa. Nada, listo, usted es el delegado. No, cuidado. Dependiendo del volumen, dependiendo del tamaño y la complejidad de la empresa, esto es un rol 7x24. Y como en la medida que ustedes van a ir implementando esta ley, se van a dar cuenta que esto no es sencillamente de definir 2 cositas y salió. Eso es un tema de responsabilidad y que el día a día se va a volver importante. Entonces, hay que tener ese rol que va a ser, digamos, de alguna manera, el que al interior de la empresa es el responsable para que esto funcione. Siguiente. Bueno, otro pilar súper o elemento importantísimo de la ley, el consentimiento. Hemos hablado que yo como persona natural le tengo que dar la información a una empresa pues para obtener pues productos o servicios, ¿cierto? Entonces si yo voy a una empresa del sector salud pues tengo que dar mis datos para que me atiendan, pues no me pueden atender un NN, tiene que haber una historia clínica. En este caso la empresa me va a decir, ok, yo necesito su información y tengo para tratarla, para hacer un tratamiento y para hacer el tratamiento tengo que definir las finalidades para las cuales yo voy a utilizar ese consentimiento, ¿ok? Entonces, ese consentimiento tiene que tener 4 elementos básicos. Primero, debe ser libre, es decir, yo no puedo obligar al titular a decirle o me da la información o lo sanciono o lo multo o bueno, no, tiene que ser libre, o sea, él da el consentimiento si quiere o no. Tiene que ser específico. ¿Qué quiere decir específico? Que yo tengo que ser claro en para qué voy a necesitar su información. Y se une con el de informado o informada, en donde yo tengo que ser transparente en la comunicación de para qué voy a utilizar su información. Yo no puedo decir, voy a utilizar la información suya para todo lo que yo necesite, punto. No, pero tampoco 50 páginas explicando qué es lo que voy a necesitar o por qué necesito su información para que el personaje o el titular diga, no, pues yo no me voy a leer 50 páginas. De una vez le firmo en señal que sí y resulta que por allá había unas cosas que yo no estoy de acuerdo. Y debe ser inequívoca, es decir, que no haya dudas sobre el consentimiento positivo o afirmativo del titular. Estos consentimientos tienen que quedar soportados. Debo tener el soporte ante la ley que Carlos Garcés me dio su consentimiento para tratar la información. Y yo como titular perfectamente puedo decir a qué finalidades sí le doy mi autorización o mi consentimiento, a cuáles no. Dale, Carlos, Fernando. una Señor. consulta, porque se sale Claro. de lo que estás comentando. Sí, yo he escuchado que hay casos en los cuales dice, yo envío un email para los datos personales para que me dé la autorización, pero no me lo solicita, sino que me dice, en caso de que usted no responda este email, usted está diciendo tácitamente que está aceptando el tema de uso de datos. ¿Eso sería aplicable o no?
En ese caso estamos infringiendo la ley, Fernando, porque la ley te dice que el consentimiento tiene que ser positivo. Es decir, en este caso, el silencio no significa que yo lo di. Yo tengo que decir sí. Y ese sí, pues se da de varias maneras. No es que yo pues tenga que necesariamente decir sí. Yo puedo responder un correo en señal de autorización, aprobado, de acuerdo, o en el video estoy diciendo sí, o hago una seña pues de manera positiva. Pero lo cierto es que tengo que tener el consentimiento inequívoco. O sea, yo no puedo decir, Fernando, si usted no me responde, entonces yo asumo que su respuesta es sí. No, eso es un error. Y en Colombia, en principio, el silencio era positivo. Después salió una reglamentación diciendo, no, señor, hasta que no el titular diga sí o apruebe o haga pues algún acto en señal de que sí, o firmó, si usted firma este listado, está aprobando, listo, yo lo firmo porque ya sé que estoy aprobando. Ese tipo digamos, de soportes son los que yo tengo que tener. En Colombia hay muchas multas a entidades por esa razón. Hay personas o hay empresas que están tratando los datos del titular, no tienen el consentimiento, cuando viene, digamos, la queja o el reclamo, no tienen cómo demostrar que Carlos Garcés le dijo, sí, señor, yo quiero que usted tenga mi información, y por lo tanto tienen multa. Raúl, te dejo. Gracias, Carlos. Buenos días. Sí, a ver, en efecto, tal y cual como lo decía, como lo indica Carlos, hemos aprovechado nosotros la experiencia, ¿sí? Y nos hemos avanzado, tratar de avanzar estos 10 años que ya Colombia tiene, ¿sí? Implementando la ley, y para lo cual hemos desarrollado ya una metodología de trabajo. Básicamente lo que es la parte de la metodología cubre estos pilares en los cuales ustedes pueden ver riesgo, gobierno, base de datos, seguridad y lo que es la parte de capacitación. Cada uno de estos pilares, por así decirlo, tiene una serie de documentos entregables, procesos que tienen que irse desarrollando para poner a funcionar este andamiaje y permitir que la ley sí se implemente dentro de las organizaciones. Si nos centramos en los dos de arriba, que es la parte de gobierno y seguridad, básicamente en la parte de gobierno, lo principal ahora, y vamos de hecho a romper con algunos mitos que hay con respecto a la ley un poco más adelante, es que se tenga una política. Esta política, claro, tiene una estructura, como todo documento, pero principalmente, y tal como lo indicaba Fernando, una parte fundamental es definir correctamente las finalidades. ¿Y finalidades en qué sentido? Porque a veces hemos visto que hay un solo párrafo como finalidad. La finalidad tiene que ser finalidad A, B, C, D, y sobre la base de eso trabajarlo. Este es un trabajo de ir recopilando, así como las bases de datos, que ya las voy a tocar un poco más adelante, de ir identificando estas finalidades. Algo que también es importante en esta política, tiene que estar claro el tema de los canales con los cuales se va a atender. La ley habla de lo que es el requerimiento, petición, quejas y reclamos, así como también hay, tal y cual como lo mencionaba Carlos, los derechos del titular: acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición. Entonces hay que definir cuál va a ser el proceso, pero no con esto quiere decir que tal vez yo tenga que comprar posiblemente algún tipo de herramienta. Yo puedo aprovechar mis procesos internos que ya tengo, un servicio de atención al cliente, una mesa de soporte, de quejas, para ahí incluir lo que es la parte de protección de datos. Hay unos procesos en la parte de gobierno, que es la parte de comunicación, cuando no se obtiene de forma directa los datos del titular. Hay el esquema de portabilidad. De pronto ustedes pueden hacer el ejercicio, pueden entrar a su cuenta de Netflix, ingresar, ¿sí? Y pedir sus datos personales. Ustedes ingresan, van, piden, se bajan la información, después de un par de días les llega un correo con unos documentos, y ahí ustedes tienen todo el detalle y todos los anexos. Entonces, todo eso es parte de lo que, como indica Carlos, tratamos de ya estar avanzados, porque la problemática que vimos es que estamos cometiendo los mismos errores, ¿sí?, que se cometieron en países vecinos donde la ley se implementó, y estamos tratando de buscar o estar ese paso adelante. Gestión de encargados es fundamental dentro de la parte de lo que es gobiernos. Es identificar esos encargados que manejan lo que es información con datos personales. La ley habla de un procedimiento de notificación de vulneración de seguridad. Es importante. Las empresas pueden tener un proceso cuando hay temas de seguridad de la información. Es adaptar esto a ese proceso, ¿sí?
La parte de consentimientos, es importante que se define el consentimiento. De hecho, lo que nosotros recomendamos ahora, ¿sí?, es que no pierdan de vista si ustedes actualmente en sus organizaciones tienen algún requerimiento, ¿sí?, por parte de un titular, y parte de este proceso es recabar y estar en línea de obtener el consentimiento, tal y cual como lo indicaba Carlos, no caer en esos errores de decir, bueno, no contestarme esto doy por aceptado, y de hecho hemos visto algunos correos así. Lo que es la parte del delegado, está dentro de esta cajita de gobierno. El delegado debe ser formalmente, ¿sí?, definido por la organización y tiene unos roles y responsabilidades que la ley lo indica. Dentro de la parte de gobierno nosotros también diseñamos lo que son las cláusulas, ¿sí? La idea es manejar un contrato marco y sobre la base de esto poder tener. Recordemos que nosotros podemos tener proveedores, tenemos clientes, tenemos terceros, tenemos empleados, tenemos acuerdos de confidencialidad. Lo que es la parte de las cláusulas de los contratos, hay unos puntos importantes que nosotros debemos de trabajar, y ahí esto va de la mano. Nosotros definimos finalidades para trabajar la data. Esas mismas finalidades después tienen que pasar con los terceros, ¿sí?, con los encargados, para decir, listo, la finalidad que yo di, la A, en los encargados, esa finalidad va a ser trabajada y tú no puedes hacer nada más que eso. Después que se acabe la relación, tú tendrás que desactivar la información, hacer un borrado, lo que venga, pero lo importante es analizar ese proceso. Por el otro lado, que tenemos ahí la parte de lo que es seguridad. Dentro de la parte de seguridad hay un tema de que la ley dice que se debe manejar el tema de confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. Hay algo importante que se menciona dentro de la ley, que es el diseño por defecto. Básicamente aquí lo que nosotros brindamos y damos es orientación a que este tema de lo que es protección de datos se vaya incluso con desarrollos de nuevos proyectos, con desarrollos de nuevos productos o servicios, que se consideren los temas de protección de datos desde el inicio. Por ejemplo, estamos nosotros por sacar un nuevo sistema, listo, eso está considerado, si ese sistema va a manejar datos personales, qué cosas o qué controles se deben tener alrededor de esto. Asimismo, todos los temas de incidentes. De ahí tenemos la parte más baja, que es algo fundamental acá, que es el tema de la gestión de riesgos. Por lo general, aquí es importante que se definan correctamente cuáles son esos riesgos que me van a afectar a mí, pero en temas de protección de datos, ¿sí? Lo importante acá es caer en una buena documentación de lo que es la parte de riesgos, identificar correctamente los riesgos, ejemplos de riesgos que de pronto se trata la finalidad, que exista un consentimiento viciado, inválido, dudoso, y que después nosotros caigamos o no podamos defendernos, que de pronto nuestra ubicación en la parte de la política dentro de la página web no esté bien puesta, que exista accesos no autorizados. Algo importante y esto juega con el último cajoncito que hemos incluido en nuestra metodología, que es el tema de la capacitación. Recordemos que es diferente capacitar que sensibilizar, ¿sí? Capacitar es desarrollar una habilidad y va de la mano con la sensibilización. En inglés es el training y el awareness. La parte de sensibilizar a los usuarios en el manejo de datos personales es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí pueden ser el tema de vulnerabilidad. De hecho, es uno de los riesgos que nosotros colocamos, es que las personas no estén sensibilizadas, ¿sí?, o no estén entrenadas, capacitadas para poder desarrollar este proceso. Y finalmente, lo que es la parte del inventario de base de datos va justamente de la mano en identificar correctamente estas bases de datos, como normalmente, y Carlos lo mencionaba, no hay un número mínimo ni máximo, pero claro, no, si son 200 bases de datos, 180, 300 bases de datos, como que hay un error ahí. Recordemos que hay empleados, clientes, proveedores y la parte de los accionistas. Y claro, sobre la base de esto se van abriendo. Entonces la clave es identificarlos, hay que tenerlos mapeados correctamente dentro de nuestro esquema, ¿sí? Y como digo, detrás de esto que hemos nosotros desarrollado está todo un tema metodológico para poder alcanzar y poder cubrir lo que es la parte de la ley. Adelante, Carlos, puedes seguir. Gracias, Raúl. Bueno, temas de la vida real para que, digamos, lo que ya hemos vivido en Colombia lo podamos capitalizar ahorita en Ecuador. Algunos de los temas rápidamente. Lo primero, las casillas premarcadas.
Se utiliza mucho en páginas web y en app que le colocan un checkbox diciendo si usted da clic aquí, pues acepta el uso del tratamiento de datos personales de la empresa X y que se podrá ver las finalidades en la política tal. Hay ocasiones en las cuales, pues digamos que por practicidad, uno le dice, ya se la premarqué, ya está chuleadita, ya tiene la X. Eso no se puede hacer. Como le digo, tiene que ser libre el consentimiento, tiene que ser inequívoco. O sea, yo no le puedo hacer el favor, venga, firmo por usted. No, usted tiene que firmar, usted tiene que dar el check. Eso es lo primero. Lo segundo, en temas de consulta de información de datos personales sin razón, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que antes, cuando hablábamos de acceso a la información, pues nos interesaba mucho quién puede ingresar información, quién puede modificar, quién puede eliminar. Y la consulta, bueno, si no era información, digamos, sensible a la organización, pues eso no nos interesaba. Hoy en día la consulta se vuelve importante. Por ejemplo, en el sector financiero y en el sector salud, especialmente, se tiene que tener claridad de quién consulta la información, en este caso, por ejemplo, de historia clínica. Solamente pueden consultarla los que deban consultarla, no cualquiera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo otro, recibir llamadas telefónicas de empresas o entidades con las cuales no tengo vínculo. Acá se da el caso, o se daba, que a mí me llamaban, inclusive pues un sábado 7 de la noche, una llamada de uno que no sabía. Buenas, lo llamamos de la empresa X para promocionar mi producto. Y uno decía, venga, pero yo con ustedes nunca he tenido un contacto comercial, como por qué me llaman. Esta ley también regula ese tipo de situaciones. Uno puede decirle al que está llamando, oye, ¿dónde está mi consentimiento? Y si no está, pues obviamente voy a elevar la queja. Entonces, con eso digamos que también se frena un poco el tema. Percatarse de reportes erróneos de obligaciones que no están en mora. Las centrales de riesgo, no sé cómo lo llaman en Ecuador, en donde yo, si no cumplo con los pagos de un crédito, me pueden reportar, pero resulta que ya me puse al día y no me bajan de ahí. Sigo yo como deudor moroso. Esta ley me sirve también para decirle, señores, tengo el deber o el derecho, perdón, de que ustedes rectifiquen mi información, cambien la información porque lo que ustedes tienen no es real. Redes sociales, ojo con esto, señores y señoritas. Si por alguna razón, por ejemplo, en LinkedIn, yo entré y me bajé todos los correos de, qué sé yo, de personas y los utilizo para mi beneficio, digamos, de mandar la promoción de mi empresa, por ponerte algo, la ley me puede sancionar. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo argumentar en que, es que yo obtuve esos correos de una red social, eso es público. Hasta ahí sí, pero el uso que yo le di a ese correo electrónico no es el adecuado. Yo tenía que haberte pedido permiso a ti, titular, para decirte, mire, tengo el correo tuyo, el personal, te voy a mandar promoción. ¿Estás de acuerdo? Sí, consentimiento, sí. Bueno, adelante, si no, pues no. Atender llamadas con objeto de estafa, un poco también lo que hemos hablado de llamadas de gente o de empresas con uno no tiene relación comercial y como porque tiene sus datos. Recibir mensajes de texto y o correos de empresas o entidades con los cuales no tengo vínculo, lo hemos hablado, o con los que tengo vínculo, pero me están utilizando finalidades inadecuadas. Es decir, yo con la empresa X le di mi información para que me mandara, no sé, promociones de carros. Y resulta que me está mandando promociones de tarjetas de crédito. Esa finalidad, para esa no le di mi consentimiento. Allí yo puedo hacer valer la ley. Siguiente. Bueno, en tema de mitos, aquí hay que tener claridad con los mitos. Ya lo hemos vivido en Colombia, de alguna manera lo vemos que se está tratando de repetir en Ecuador. Lo primero, como es ley, pues estos son abogados. Aquí son los abogados los que van a sacarnos del apuro y a implementar. Cuidado, no. ¿Que tiene un componente legal? Claramente sí. Pero como lo han expresado Raúl y Cristian, hay temas adicionales, temas de riesgos, de análisis de riesgos en temas de datos personales, el tema de las bases de datos, el tema de la seguridad física y técnica y tecnológica, el tema de definir cuándo es un encargado y cómo lo va a manejar, el tema de definir finalidades, de atender todos los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos, en fin, eso no es un tema solo de abogados, cuidado. Lo segundo, pero no, yo tranquilo, yo soy parte de un grupo de empresas, tengo una matriz, la mamá implementó, entonces por transitividad, yo como subsidiaria listico, no tengo que hacer más. Cuidado, esto es una obligación de cada empresa. Por más que sea subsidiaria, por más que sea franquicia, como lo quieran llamar,
¿Es una empresa jurídica diferente? Sí, entonces le toca, así de sencillo. Lo otro, listo, implemento lo que usted me dice y listo, salí del problema, no hay más. No, esto hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque el negocio es dinámico, porque los clientes cambian, porque los productos cambian y yo tengo que tener los consentimientos de mis titulares. Los titulares cambian también. Entonces, si yo no los tengo, después me veo con problemas, digamos, de multas y sanciones. Lo otro, entonces me toca comprar una herramienta de tecnología para implementar esto. Eso es un mito. Usted puede llevar este sistema perfectamente en Excel, en Word, con que lo tenga adecuadamente registrado y controlado, no importa la herramienta. Y tengan cuidado con esto, nosotros hemos encontrado en el mercado terceros que le dicen a las empresas, usted tiene que comprar X herramienta súper costosa y carísima y al final no es tan necesario, créanme que no es tan necesario. Lo otro, aún no me pueden multar, como aquí no hay reglamento, como aquí no hay autoridad establecida, pues no me van a multar. Señores, cuidado. Cuidado porque la ley ya entró en vigencia, la ley tiene sanciones. Que no haya ahorita el doliente a nivel del gobierno para hacer valer esto es diferente. El día que lo haya, perfectamente puede echar retroactivo y hacer valer la ley. Entonces, cuidado con eso. Lo otro, no, estos son solo políticas y documentos, procedimientos. Pues a ver, metámonos a internet, veamos a ver quién ya publicó la política o algunos procedimientos, copiar, pegar, cambiar empresa A por empresa la mía y salí. Cuidado, eso es un tema igualito que el tema de lavado de activos, igualito que el tema de seguridad de la información, que es ciberseguridad. Estos sistemas no son lo mismo una empresa a otra, que hay similitudes, pero por supuesto que yo puedo, digamos, tener alguna ganancia, sí, pero cuidado con copiar, pegar indiscriminadamente. Sus empleados no son los mismos empleados de la competencia, sus clientes no son los mismos, sus proveedores, sus procedimientos probablemente no sean los mismos, sus productos, sus riesgos no son los mismos, cuidado con eso. Lo otro, no, es que yo vendo poquito, ¿y yo para qué voy a implementar eso? A mí no me cubre. Esto es ley de la República, es ley que le aplica a todos sin distingo de tamaño, complejidad, industria. Tengan cuidado con esto. Clubes deportivos, el tema de las comunidades, acá se llaman los conjuntos residenciales, ¿manejan datos personales? Sí. ¿Tienen persona jurídica? Sí. Tiene que cumplir, no hay nada que hacer. Y lo otro, como no hay reglamento de la ley, no se puede implementar. Eso también es un mito. La ley te dice, obviamente, el qué, no te dice el cómo, pero ya te está diciendo cuáles son los elementos que debes implementar. No te puedes argumentar en que como no hay reglamento formal, entonces pues no lo puedo implementar. Sí, sí lo puedes implementar. Entonces tengan cuidado con esto. Y para cerrar, la gran pregunta que uno se hace, bueno, y después de todas estas cosas que nos han contado, entonces, pues, ¿qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Lo primero, claramente aquí hay que tener compromiso la alta dirección. Esto no es un tema que le pongo de responsabilidad a X persona y haga milagros y mire a ver usted cómo copia, pega. Esto es un tema que viene de la alta dirección, así como el tema de gobierno corporativo, como el control interno. Bueno, todos estos temas tienen que tener una participación por la alta dirección porque al final, y de pronto no sé si Cristian lo mencionó, el tema de sanciones tiene que ver no solamente hacia la entidad, también contra el representante legal o gerente o presidente, pero también contra todos y cada uno de los empleados que propiciaron la situación que genera sanción. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Segundo, definan la magnitud de lo que hay que hacer. No es lo mismo implementar esta ley, aunque los elementos son los mismos que toda empresa tiene que cumplir, no es lo mismo implementar la ley. Voy a poner un ejemplo cualquiera, en la panadería de la esquina o en la cafetería de la esquina, a la gran empresa como Bimbo, por poner un ejemplo, pues ¿hacen pan? Sí, hacen pan, pero venga que la magnitud y la complejidad es diferente, entonces cada empresa es diferente. Tercero, capacítense en este tema. Esto, digamos que se ve fácil, al final no es ciencia oculta, pero tiene sus detalles, créanme. En el detalle es donde está, digamos, lo que decía Cristian, bien implementar para después, si hay alguna situación, poderme defender o poder argumentar con soportes el por qué se sucedió X, Y, Z y que no me sancionen. ¿Eso lo puede hacer cada uno de ustedes en su empresa? Sí, pero tengan en cuenta que cuando ya van a implementar hay detalles que ya se han ganado y hay personas expertas en el tema que les pueden hacer el camino más fácil y más rápido para evitar que haya algún tipo de situación que los ponga en riesgo después. Esto es como el que, no, yo dejo el carro en la calle y le pago al señor del trapito, le pago $1 y no lo meto al parqueadero que me cuesta $5 y me ahorré 4.
Sí, y el día que le roban el espejo o se le roban el carro, pues era más barato pagar los 5, que estaba más cuidado, a tenerlo en la calle. Un poco la similitud. Cuarto, enfoquen los temas de implementación de ley en resultados. Hay 8 temas claves, no son los únicos, pero son los claves. Los primeros, el consentimiento, que ya lo hablamos, tiene que existir. El otro, el procedimiento de peticiones, de reclamos, peticiones, quejas y requerimientos, que son derechos de cualquier titular y tiene términos de ley para para respuesta. ¿Quién es el delegado? El inventario de base de datos personales, el tema de riesgos de datos personales, ojo, es con sabor datos personales. Es que yo tengo análisis de riesgos de continuidad, es que yo tengo análisis de riesgos operativo, de mercado, de liquidez. No, es de datos personales. Temas de medidas de seguridad técnicas, tecnológicas y físicas, todo el tema de procedimientos y notificaciones, qué pasa si hay un incidente de seguridad, cómo lo comunico, cómo yo atiendo al cliente, me está exigiendo el titular una eliminación. Señor, yo la puedo eliminar lógicamente, más no física. Por ejemplo, elimine mi historia clínica. No, señor, no lo puedo hacer. Eso por ley no lo puedo hacer. Señor, elimine todo mi historial crediticio. No, señor, eso no se puede hacer. Lo puedo deshabilitar, eso es otra cosa. Y el tema de encargados, que es muy importante de identificar. Y por último, o los últimos temas, como le decía Raúl, capacitar y sensibilizar. Este es un tema que la organización en general tiene que saber que existe, porque si no, el incumplimiento puede venir por cualquier empleado y ahí me pueden poner en problemas. Y por último, esto es un sistema al final del cuento, el PHBA, el famoso PHBA. Esto no es un tema de la foto y cumplí y hasta ahí llegué. Esto es un tema de cumplo hoy y mantengo el cumplimiento a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tengo que aplicar temas de mejora continua. Aquí en Colombia todos los años está creciendo y en la región lo hemos visto, está creciendo cada año el número de quejas, el número de multas, tanto en número como en valor. Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones, no dejen, digamos, hasta que el regulador les diga, muéstrenme a ver qué tiene para salir corriendo, porque es un tema que no se hace de la noche a la mañana. Este es un tema que tiene cierto detalle y hay que saberlo manejar. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por tus comentarios. Finalmente, nosotros ahora vamos a ir a unos 5 minutos para ya cerrar la sesión, que ha sido muy productiva, con los 100 y pico de participantes. Muchas gracias por estar hasta este momento. Estos 5 últimos minutos vamos a tomar para temas de preguntas y respuestas. Nosotros junto a RGC y con el apoyo de AmCham, hemos dado este webinar que esperamos que haya sido de su completa satisfacción. Nuestros datos los van a encontrar a la derecha. Finalmente, antes de llegar a las preguntas, que son la parte interesante, hay algunas preguntas que nos han llegado. Quiero recordarles que esto no queda aquí. Este webinar y este recorrido, este trayecto de implementación de datos personales, protección, no queda hasta aquí. Nosotros próximamente en nuestras redes sociales y también junto con AmCham vamos a presentar un desayuno en el mes de agosto, septiembre de 2023, donde veremos más allá de lo visto, ver temas ya puntuales y casos prácticos. No sé si alguno de mis colegas puede comentar qué es lo que esperaremos ver en este desayuno. Carlos. No se te escucha, Carlos. Perdón. Les comentaba que esto es un abrebocas, por decirlo de alguna manera. Esto es tratar de explicarles lo que significa la ley y qué espera la ley de implementar, pero obviamente a alto nivel. En el desayuno esperamos entrar más en detalle, sobre todo de parte nuestra en Colombia, y compartir con ustedes experiencias, casos de la vida real, ya han sucedido y son cosas que uno dice, pero por eso lo multaron, Dios mío santo. Entonces queremos compartir justamente eso para que las empresas en Ecuador capitalicen lo que nosotros ya vivimos. No hay necesidad de volver a pasar por los mismos inconvenientes que nosotros vivimos. La idea es poder que capitalicen y se haga una implementación mucho más rápida. Esa es la idea finalmente del desayuno. Perfecto. Yo voy a llegar a unas preguntas. Esperamos que estos 5 minutos, la mayor cantidad de preguntas podamos responder. Siéntanse libres, Cristian, Raúl y Carlos, a responder, como bien, pero muy concisamente. Algunos de ustedes tienen los micrófonos apagados, entonces, con gusto. Primero, dice,
Voy a comenzar desde los iniciales para llevar el orden. Tengo uno de Nicole, nos pregunta, perdón, mi empresa no maneja datos personales. ¿Debo implementar la ley? Respuesta, sí señora, por lo menos en sus básicos o dejar los soportes por lo menos del por qué tú no manejas datos personales. Sin embargo, te invitamos a que hagas digamos, un análisis, una reflexión de si es verdad. Todas las empresas por lo menos manejan 4 tipos de datos personales: clientes, proveedores, accionistas y empleados. Si definitivamente tú no tienes ninguno de estos 4 frentes con persona natural, pues por lo menos deja el soporte que hiciste tu análisis y que concluyes que no los tienes. Sin embargo, en el momento en que los llegues a tener, tienes que manejar la ley. Entonces, la recomendación es por lo menos crea las bases de esta ley para que el día que te toque no tengas que salir corriendo y tengas algún impasse. Perfecto. Siguiente pregunta. Buenos días. No tengo nada implementado. ¿Qué me recomienda cubrir como etapa inicial? No sé si Raúl, Carlos. Sí, Raúl. A ver. Sí, lo importante y lo primero es la política. Tengan cuidado con la petición, quejas y reclamos, ¿sí? Si tienen un requerimiento, cuidado, ese requerimiento no lo atiendan. Recuerden que en la ley hay unos plazos. Hay 15 días para poder atender, ¿sí? Dios no quiera, tengan alguna vulnerabilidad, si después eso salga, se publique. Entonces, eso es lo principal. Los temas de política, temas de lo que es la parte de petición, quejas y reclamos, y traten de ir viendo ya los temas de los consentimientos, identificando también lo que son las bases que ustedes pueden ir. Entonces, de ahí ya van comenzando a armar todo el tema después de riesgos y demás. Pero lo importante es no dejar de atender, no receptar lo que es la petición, queja, reclamo de los titulares para poder sobre la base de eso hacer frente. Y no dejar para después, porque después ya lo que van a hacer, cuando ya la superintendencia esté, todos los reclamos que se han presentado, que no han sido entendidos, después tienen que ser ya sancionados. Hay un comentario simplemente adicional, discúlpame Fernando, y es que, cuidado, la ley no te dice, si tú eres una empresa de X o Y características, tienes que implementar 1, 2 y 3, pero si eres de otra característica, entonces implementa 1, 2, 3, 4, 5, no. Aquí les toca implementar lo que la ley dice, ¿sí? Ya en el dimensionamiento de la empresa uno sabrá pues si el análisis de riesgos de una es más grande que otra por razones lógicas, pero tengan cuidado, no se vayan a dejar confundir, ¿no? Es que yo soy pequeñito, entonces a mí me toca solamente este pedacito de la ley, no, es la ley completa. Perfecto. Hay una pregunta de Javier Robles, dice, buenos días, un país, un gobierno, ¿podría frenar, reorientar esta ley? ¿Qué implicaciones internacionales habría para el país y las empresas ecuatorianas? Creo que esto es algo más legal, Cristian, ¿nos podrías ayudar? Sí, realmente, bueno, ya el país a través del presidente de la República y la Asamblea promulgó la norma, actualmente está el proceso de reglamento. No digo que el presidente y la Asamblea en lo posterior puedan derogarla, pero es complicado en razón a todas las presiones internacionales que existen y a la obligatoriedad que tienen los países en implementar esta norma de protección de datos ajustándose a niveles mundiales, ¿correcto? En todo caso, a la presente fecha tenemos una ley, hay que considerarla, hay que aplicarla y el reglamento establecerá ciertas particularidades a lo mejor que no contempla la ley, pero hay que aplicar la ley para evitar posibles o eventuales sanciones. Perfecto, tenemos unos minutos más. Pregunta, una vez que implemente la ley, ¿qué debo hacer? ¿Qué sigue? Mantenerla. Esa es, digamos, la respuesta concreta. La implementaste, perfecto, manténla, porque si tú la implementaste hoy y la dejaste, digamos, desactualizar, el día de mañana vas a tener alguna inconsistencia o falta de consentimientos, lo que sea, que por ahí te pueden generar sanciones. Claro, Carlos, ahí, lo que dice Carlos. El negocio va cambiando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Cambian empleados, cambian modelos, entonces siempre tienes que ir manteniendo e implementando basado en los modelos, irte desarrollando la parte de protección de datos basado en el desarrollo del negocio, ¿correcto? Perfecto. Pregunta. Sí, ahí solo, no, finalmente, y es importante, y lo que dice Carlos, esto no es de un momento, esto incluso en Colombia ya han pasado 10 años y hasta ahora se sigue con los temas de la ley, esto va a ir creciendo, entonces hay que tratar de mantenerlo y es un ciclo a la final. Perfecto. Tenemos aquí un comentario de otro asistente. Dice, buenos días. Nosotros brindamos bajo servicios un sistema de nómina.
donde encontramos datos personales, entiendo que los empleados. ¿Cómo podríamos manejar el proceso de autorización o permiso de los empleados de las empresas que utilizan nuestro sistema? Ahí hay que tener en cuenta algo, y es lo siguiente, y es, si yo soy la empresa de servicios que presta el servicio de nómina, digámoslo así, para otras empresas, y yo soy el que les ayuda a liquidar la nómina de las empresas son los responsables ante los empleados de tener la información. Yo soy un encargado, si esa es la situación. En ese caso, el consentimiento lo tiene que tener el responsable, es decir, la empresa frente a sus empleados, y yo lo que tengo que tener con la empresa es un contrato de encargo en donde yo, como encargado de prestar el servicio de liquidación de nómina a través de mi sistema, solamente puedo utilizar esos datos para los fines para los cuales se establece el contrato. O sea, yo no puedo dejar ir a utilizar a esos empleados como recipientes o personas a los cuales yo voy a generar productos o publicidad mía. Eso no se puede hacer. Ok, hay algunos comentarios. Vamos a intentar unos 3 más. ¿El delegado puede ser personal? Esta es una pregunta que creo que siempre está bajo la discusión. ¿El delegado puede ser personal interno o un agente auditor externo? Pues me confirman Raúl y Cristian, la ley ecuatoriana no establece si tiene que ser interno o externo, tiene que haber delegado. Ahora ya es decisión de la empresa cómo lo va a manejar. Aquí el tema a veces es que por la misma confidencialidad de la información que se maneje, pues en ocasiones y por practicidad de conocimiento de la empresa y procedimientos internos, pues lo más práctico es que sea interno, pero no se exige que sea de una forma u otra. Sí, así estoy viendo. Perfecto. Aquí hay una pregunta de calificación del buró. Ahí si no entiendo, creo que es diferente el tema. Vamos con unas 2 últimas. La empresa en la cual laboro cuenta con una fuerza de ventas y crean clientes desde la app, pero esta app es de un proveedor. Esta información se sincroniza con el ERP. ¿Cómo controlará este tema de la ley de datos sin caer en un riesgo, considerando que es el vendedor quien registra los datos del cliente? ¿Cómo ven ese caso? Pues ahí lo primero es que como empresa común y corriente de Ecuador tiene que cumplir la ley. Segundo, hay que revisar ya en detalle cómo es ese manejo a través de ese app de ese tercero. Lo cierto es que yo estoy utilizando la app como un medio para registrar información. Por lo tanto, yo empresa, así sea a través de mi vendedor, soy el responsable de recolectar la información de ese cliente o posible cliente. Por lo tanto, cuando estoy recopilando la información, no sé si es a través de la app o a través de un formato físico que después registro ante la app, tengo que tener el consentimiento de mi cliente, si es persona natural, para capturar esos datos. Perfecto. En verdad, por el tiempo, hay algunas preguntas. Lo que podríamos hacer, pues ahí puse unos correos, nos pueden escribir nuestros datos para poder revisar. Aquí, última pregunta, y mil disculpas si no podemos atender a los demás por el tiempo. Aquí hay una buena pregunta que también he escuchado en las discusiones. Buenos días. ¿Podría mencionar cómo podemos identificar qué es un delegado y qué es un encargado? Con algunos ejemplos. Ok. El delegado, pongámoslo pues en palabras cristianas, como digo yo, el delegado es aquella persona que define, que en la empresa se define, es el responsable de mantener la ley implementada y el sistema de protección de datos personales dentro de la empresa andando, actualizado y en fin. Ese es el delegado. Digámoslo, por decirlo de alguna manera, es el oficial de cumplimiento de datos personales, por ponerle un nombre, digamos, particular para clarificar. El encargado es cualquier tercero, sea persona natural o jurídica, cualquier tercero que yo, empresa, contrato para que ejecute una labor o un servicio o un producto, y para ese fin le tengo que compartir información de datos personales. Acuérdense el ejemplo del cobro de cartera. Yo contrato a un tercero que cobre cartera, pero para poder que cobre la cartera, yo tengo que mandarle los datos de a quién tiene que llamar, que es el deudor, para que él lo llame y le cobre. Esa es la diferencia entre delegado y encargado. Perfecto. Quedaron otras preguntas. He dejado mi correo para recetar las otras preguntas que hubieren para poderlas atender después de este webinar. Por mi parte, no sé, despedida, Carlos, Cristian, Raúl, para cerrar el webinar.
Muchísimas gracias por mi lado. Cristian, Raúl, Carlos. Sí, bueno, por mi lado, bueno, es claro de la importancia de hacer una correcta implementación, como le decíamos al inicio. Es claro también de tener todos los soportes técnicos para poder defender una eventual sanción administrativa o inclusive un proceso judicial. Para esto es necesario no solo enfocarte desde el punto de vista jurídico. Nosotros como abogados podemos hacer una correcta defensa en la parte administrativa, en la parte judicial, siempre y cuando haya un buen soporte técnico. Y es por eso que hemos hecho este webinar presentando a los técnicos, presentando una correcta implementación para poder tener bases jurídicas y bases técnicas para poder tener una correcta defensa. No, y por mi lado, muchísimas gracias, Cristian. Igual como lo he comentado, no es solo la parte, es encontrar esas sinergias. Lo que buscamos con Carlos es adelantarnos, ¿sí? Al ver esto, que de alguna u otra forma ya lo vivió un país vecino, aprovechar toda esa experiencia, esa expertise, y lo que se desarrolló es justamente esta metodología que va a permitir que esto pueda ser y se pueda mantener en el tiempo, más que nada. Buscamos eso, buscamos que esto se mantenga, que esto no sea algo que trabe el proceso, que más bien sea algo ágil, que se lo pueda funcionar y aprovechar esa expertise. No, Carlos, te dejo. Bueno, por último, gracias por el tiempo, gracias por sus preguntas, por el interés. Simplemente 3 temas puntuales al final. 1, hay que implementar la ley, no es optativo, no es si quiero, no es si me toca, o no, si me toca más bien. 1, eso. 2, para implementarla, yo siempre digo, tengo 2 caminos. El complejo, el que me voy a inventar, quién sabe qué cosa rara para después estar teniendo problemas a futuro para mantener eso, o el práctico, en el cual cumplo la ley, pero soy práctico en que esto se genera valor para la empresa, se vuelve, digamos, un tema de mejora y de mostrar, no se vuelve un lastre. Y 3, cada empresa es diferente. Yo estoy viendo algunas preguntas, ¿y cómo hago para obtener el consentimiento? ¿Qué me recomiendan? Depende. Para alguna empresa el consentimiento es más fácil que me firme el personaje, para otros una llamada donde me diga sí, autorizo, para el otro es un correo electrónico, para otro es un check en un checkbox. Depende, o sea, no hay una receta. Por eso la importancia de que se tomen el tiempo para entender su empresa, entender por dónde entra la información, cómo hago yo para obtener los consentimientos, cómo hago yo para obtener o cumplir con el resto de cosas de ley. No hay una receta que les podamos decir, es que si usted hace A, B, C, D, ya quedó implementado. No, sabemos qué es lo que hay que implementar. Ya el cómo depende de cada empresa, sobre todo el detalle. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Listo, con esto muchísimas gracias a todos, tanto a los panelistas como a los asistentes, y que tengan una muy buena tarde y nos encontraremos en una próxima vez con otro webinar de esta misma magnitud. Un gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, cuídense, hasta luego. Está muy bien.